Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su cuarentena? ¿Cómo vamos en esta cuarentena? Pasamos ya la primera semana y pues bueno, con algunas dificultades, unos más que otros, pero bueno, sabiendo que estamos en las manos del Señor, confiamos a Él pues todas nuestras dificultades, angustias, preocupaciones, todas válidas. Y bueno, pues esta noche quise compartirles este tema que creo que tiene gran importancia, porque pues la crisis que estamos viviendo, la cuarentena y las cosas que nos está pidiendo vivir tanto la autoridad civil como la eclesiástica, pues nos orientan a ver que esta necesidad ahora, pues de vivir una vida espiritual muy intensa, muy profunda, y que tenemos medios que nos pueden ayudar bastante, que no podemos limitarnos a los medios que el Señor nos da para vivir esta cuarentena y esta cuaresma. Entonces, pues bueno, esta noche entonces este tema de la comunión espiritual o de deseo. Voy aquí primero a entrar en para ver desde aquí si tienen ustedes preguntas o sus aportaciones. Permítanme, déjenme organizo para que esto funcione como se necesita. Bien. Aquí puede haber yo todos sus comentarios. Han de disculpar aquí la poca experiencia para estas cosas. Como quiera, veo aquí sus comentarios, si hay algo que aportar o decir sobre la transmisión, me lo hacen saber, ¿bien? Gracias. Y bueno, a ver, permítanme, déjenme, a ver, una última cosa por acá, porque estas cosas, bueno, a ver, no me da aquí ya está, no me estaba dando los comentarios, ya arrancaron. Entonces, saludos Carla, Lupita García, buenas noches, Diana, hasta Forward, nos vamos. Ortega, sí, como no, buenas noches desde Querétaro. Saludos a los amigos de Querétaro que nos acompañan. Lupita García, saludos. Gloria. Y gracias a todos los que, bueno, por ahí se van inscribiendo en esta página. También mis oraciones y mis bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche. Y bueno, este tema de la comunión espiritual o de deseo. De seguro hay muchas preguntas. Yo preparé algunas cosas que logré investigar el día de hoy. Espero que sean de utilidad para su corazón, para su espíritu, para su vida de fe. Vamos a hacer una pequeña oración, si gustan, para iniciar. Pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu y nos ilumine nuestra inteligencia, nuestro corazón, nos lleve hacia la verdad plena, que es el deseo de su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También nos encomendamos a María Santísima, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.
Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos los que están sintonizándonos a través de Facebook Live para compartir este tema. Comunión espiritual o de deseo. Y bueno, creo que pues la situación que vive hoy nuestra humanidad, que vive hoy nuestro país, todo este asunto del coronavirus, con todo lo que pues está implicando, todo lo que está movilizándonos o desmovilizándonos, que bueno, haciendo de nosotros un poquito más contemplativos. Creo que es una manera que podemos ahorita asumirlo y ya el Señor nos dirá de qué otras maneras nos pedirá y nos pide ir viviendo esto, que no es nada fácil, que es algo, lo sabemos, inédito. Ninguna de las generaciones de los vivos habíamos vivido una pandemia como esta. Ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotros. Algo inédito en el mundo hoy en día, y inédito además quizá por también los medios de comunicación que nos ayudan a comprender mejor esto, o a descomprenderlo también. Estamos en una situación tanto caótica. Y bueno, este caos que hay, quizá de todo este caos salga algo positivo, algo bueno. Y bueno, estamos en las manos del Señor, lo sabemos. Como dice el libro del Apocalipsis, que el miércoles, por cierto, no se pierdan la meditación que hace aquí el hermano Maximilian Vianney sobre el Apocalipsis, nos dice muy claramente cómo hay 4 ángeles que sostienen los 4 puntos cardinales del mundo. Todo está, eso quiere decir que todo está en las manos del Señor. Y bueno, si confiándonos en Él, pues sabemos que estamos en sus manos, que queremos vivir cada vez más de su presencia. Y bueno, este tema entonces de la comunión espiritual o de deseo. Todo esto surgió por algunos comentarios de algunos amigos que, por cierto, después de la misa, decían, oigan, hay que hacer la comunión espiritual. Aquí la tengo, la comunión espiritual. Entonces, pues sí, precisamente como estamos viendo la misa virtualmente en muchas partes, pues mejor que haya este momento de comunión espiritual. ¿Sí? Y bueno, hay una fórmula que conocemos todos que nos ayuda a hacer esta comunión espiritual. Pero bueno, a partir de eso me vinieron una serie de preguntas que me gustaría precisar en qué consiste, qué hace, qué efecto tiene en nosotros esto de la comunión espiritual. Tenemos necesidad de vivir esta comunión espiritual de manera ferviente, profunda, y más porque el contexto en el que normalmente, y como católicos lo sabemos, recibimos la comunión sacramental, es el contexto de la Santa Misa. Y bueno, ahora en este contexto de una misa virtual, hacer una comunión espiritual se nos está proponiendo en muchas de las localidades de nuestro país, especialmente aquí en Monterrey. Y bueno, entonces ese es el tema que trataremos de comprender. Hay una larga tradición en la Iglesia acerca de esto de la comunión espiritual. Ya desde el Concilio de Trento, vamos a ver más adelante, se habla de esta posibilidad del creyente de cuando no puede recibir la comunión sacramental, hacer una comunión espiritual del sacramento. Interesante. Entonces vamos a trabajar este asunto. Yo les voy a proponer, bueno, principalmente 2 pistas que me interesa que trabajemos. La primera de ellas es una base bíblica. Vamos a buscar, bueno, ¿dónde habla de la comunión espiritual? La Biblia entera, desde el Génesis, nos habla de la comunión con Dios, de la unión con Dios. Lo hablábamos en la clase pasada, cuando hablábamos de los místicos, este deseo de Dios esponsal que tiene sobre nosotros, ¿sí? de hacer esta alianza con su pueblo, de unirse a su pueblo,
es claro esto, ¿no? Que hay un deseo del Señor. Sin embargo, muy específicamente vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, este tema del Jesús como pan de vida, el Jesús que se nos da como un pan, una comunión con Él a través de un pan de vida, que Él así se nombra, yo soy el pan de la vida, que nos va a dar a comer su pan, a beber su sangre de manera espiritual. Ahí lo dice muy claramente, ¿no? Entonces Juan 6, capítulo 6, saquen su Biblia si no la tienen por ahí. Voy a anotar para los que van yéndose Juan 6. Vayan sacando su Biblia y vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Y la otra fuente que voy a trabajar con ustedes es el Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en la cuestión 80, la suma teológica, los artículos por ahí, creo que según el 2, trabaja este tema. Entonces vamos a ver cómo lo hace. ¿Qué nos puede decir? Sabemos que Santo Tomás de Aquino no es nada fácil de leer. Entonces, bueno, intentaré comprender un poquito y transmitirles lo que mi pobre conocimiento de las cosas pueda hacer. Ustedes me dicen si no se logra ver. No, sí se ve bien. Entonces, vamos a ver. Si hay por aquí algún comentario ahorita, no, ninguno todavía. Hermano, ¿qué pasa con los que comulgan por comulgar? Claro, ahorita vamos a ver eso precisamente. Muy bien, entonces, la base bíblica les decía. Lo primero, entonces, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, y bueno, el capítulo 6, el capítulo más largo del Evangelio de San Juan, tiene 71 versículos. Este capítulo no lo vamos a leer todo, quisiera yo, si ustedes les doy el contexto, es la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes narrado en el Evangelio de San Juan, que es muy diferente de cierta manera, en ciertas semejanzas, pero muy diferente a la manera en cómo lo narra con respecto a los evangelios sinópticos. Entonces, en el capítulo 6 vamos a leer el versículo 32 en adelante primero, del 32 al 37. En verdad, Jesús le respondió. Hay una pregunta que le hacen los judíos. ¿Qué signos haces para que viendo creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Dice, Jesús le respondió. Ay, aparte le evocan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Él acaba de multiplicar los panes y entonces le hacen esta pregunta. Jesús le responde, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Entonces, Jesús aquí nos va a dar a entender algo muy importante. ¿Quién es Él? Yo soy, dice. Yo soy el pan de la vida. E igual que cuando con la samaritana, la gente que estaba cerca le dice, danos siempre de ese pan. ¿Recuerdan la samaritana? Pues dame de esa agua para que no tenga más sed. Y aquí también le dicen, danos siempre de ese pan para que no tengamos más hambre. Pensaban en el aspecto material. ¿Va? Y Jesús está hablando de un pan espiritual. Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí.
y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces Jesús hace esta declaración. Él es el pan de la vida y es un pan que nos permite una vida espiritual profunda, verdadera, que ocupa para entrar en esta comunión de la fe. El que crea en mí nunca tendrá sed. El que venga a mí no tendrá hambre. Y lo dice, me han visto y no creen. Entonces, es un acto de fe, insistimos, que nos une. Adherimos a esta afirmación de Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. Después va a decir más adelante, 47, versículos del 47 al 59. ¿Va? En verdad les dijo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Entonces, Jesús tiene esta fuerza para manifestar quién es Él y pide de nosotros creer. El que cree tiene vida eterna. Y luego, hace una distinción muy importante. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, el pan que recibieron era una figura, no que se oponga, sino que era una figura del pan bajado del cielo que es Él. Aquel pan también bajó del cielo, pero era solamente una figura. Ahora, este pan, que es Jesús, pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan, vive para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, dice claramente, es mi carne por la vida del mundo. Está ya anticipando desde el capítulo 6 este dar su vida, dar mi carne por la vida del mundo. Claro, los judíos más adelante van a decir, bueno, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Entonces, nos da la clave para entender esto. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y fuerte ahí. Todo un comentario muy bello de Santo Tomás de Aquino sobre este capítulo 6, a propósito
de Jesús como pan de vida. Y es esto que nos quiere a dar a entender. Yo creo que lo pongo como base en esta enseñanza muy sencilla que quiero transmitirles, porque pues es la fuente, ¿no? Es Jesús mismo que nos hace ver cuánto Él es pan de vida y cuánto Él, pues, más allá del sacramento como tal, quiere darse y se afirma como el pan de la vida eterna. Frente a esta pregunta de los judíos, frente a esta disertación acerca de que Moisés les había dado un pan también, un pan celestial, un pan espiritual, Él les hace ver que, sin embargo, no era el pan de vida, era una figura del maná. Entonces, en nuestra vida espiritual hoy podemos volver a leer este capítulo 6, releerlo y descubrir esta presencia, porque finalmente es eso, es la afirmación de Jesús, es un yo soy. Es el yo soy de Jesús que alimenta nuestro espíritu. Cuando hacemos este acto de fe, cuando adherimos a esta palabra que Dios nos revela, la recibimos en el silencio de nuestro corazón y descubrimos su presencia a través de todos los acontecimientos, a través de las personas, de las situaciones, de los eventos, podemos entonces comprender cuánto Jesús es para nosotros este pan de vida. Este pan de vida que da la vida al mundo. Y lo tenemos que decir para el día de hoy. Y lo tenemos que decir y lo tenemos que creer en nuestro corazón y vivirlo. Entonces de esto se trata. Y esto de la comunión espiritual o de deseo, entonces yo creo que un capítulo que nos puede ayudar a vivirlo a fondo es este. Hay que leerlo, hay que releerlo, hay que escucharlo con el corazón y escuchar esta palabra de Jesús, pan vivo bajado del cielo. ¿Qué es este comer este pan? ¿Qué es este manducar, este recibir en nuestro corazón profundamente el pan de vida, que es Jesús? Y Él escoge estas palabras, Él escoge esta manera de decirlo, y no es nada más un mero símbolo, no es nada más una metáfora, La prueba es que muere en la cruz y nos da su vida, entrega su carne. Es una metáfora, no es nada más una manera de hablar de Jesús para decirnos algo que nos sintamos más o menos bien. No, Él lo dice muy directamente. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca más tendrá sed. Entonces, pues queremos ese pan. Buscamos ese pan. Y el pan, el alimento del pan, nos permite ahí descubrir que es Jesús la verdadera vida. ¿Cuánto pan es para nosotros? El alimento que nos da vida, pero pues una vida que no dura, que fenece, que termina, que con cierta fuerza lo asimilamos. Pero Jesús habla de un pan de vida, habla del pan de la vida. Entonces, Él es la vida de nuestra vida realmente, el corazón de nuestro corazón. Y bueno, Santo Tomás de Aquino, les decía, entrando ya en tema, habla de esto de la comunión espiritual. Santo Tomás de Aquino en su tratado sobre los sacramentos, especialmente el tratado de la Eucaristía, que es bellísimo. Recordemos que Santo Tomás de Aquino era un santo que amaba enormemente la Eucaristía. ¿Sí? Era el sacramento de su corazón, ¿no? El sacramento que amaba realmente, ¿no? Y que inclusive él, que era tan científico, que lo veamos, tan bien determinado en sus expresiones, se vuelve poeta frente a la Eucaristía, ¿no? Y escribe el Pange Lingua y el Tantum Ergo y todos estos himnos eucarísticos que son buenos ahorita recordarlos y rezarlos. Entonces, él escribe este tratado sobre la Eucaristía, es un análisis bien profundo, se pueden leer una suma teológica, por ahí les compartiré algunos enlaces, pero en especial hay dos artículos que hace en la tercera parte de la suma teológica, la cuestión 80, les anotaba por aquí atrás, donde nos puede ayudar a comprender en qué consiste frente a la Eucaristía como tal, ¿sí? Jesús pan de vida eucarístico, sacramento, ¿sí?
¿Qué significa esto de también poder recibirlo espiritualmente? ¿Va? Ese es mi propósito. Me lleva para llegar al propósito. Bueno, ánimo, aguanten. Fíjense bien, entonces Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, lo leímos en Juan 6, pan de la palabra, podríamos decir muy concretamente además. Pero también es el pan eucarístico, es sobre todo el pan eucarístico. Sí, hay que seguir diciéndolo, no hay que perder esta fe. En este momento de crisis, de dificultad, hay que decirlo, hay que seguir diciéndolo, hay que afirmarlo con fe, hay que adherir a esta verdad. El sacramento de la Eucaristía contiene la persona real de Cristo, su cuerpo, su alma, su divinidad, sacramentalmente, ¿va? Entonces, fíjense bien, Santo Tomás entonces se va a hacer esas preguntas que nos van a ayudar a descubrir en qué consiste, ¿sí?, una comunión espiritual, ¿va? ¿Qué consiste entonces en una comunión espiritual? Entonces, fíjense bien, Santo Tomás se va a preguntar si deben distinguirse dos modos de recibir el cuerpo de Cristo, a saber, corporal y espiritual. Entonces, ¿podemos hablar de una comunión espiritual y de una corporal? Gran pregunta. ¿Ok? Y lo va a resolver. Santo Tomás define de una manera bueno, los que lo conocen, muy bien esquematizada. No nos vamos a detener mucho ahorita del esquema. Es más bien ver cómo va a resolver la cuestión, ¿sí? Plantea, al interior de esa pregunta, plantea esta situación, dice: parece que nadie puede comulgar espiritualmente sin comulgar también sacramentalmente. ¿Ok? Y luego dice: sería inútil la recepción sacramental si se pudiese tener sin ella la espiritual. No sé si se entiende. O sea, dice: ¿basta la espiritual? Entonces, ¿para qué la sacramental? O, bueno, ¿puedo también tener la sacramental? Pero si no tengo, como preguntaban ahorita, la espiritual es insuficiente, ¿de qué me sirve? O sea, puedo tener la sacramental, pero la espiritual es insuficiente, entonces ¿de qué me sirve? Entonces aquí hace una cosa muy interesante Santo Tomás para responder a esta cuestión. Está muy interesante. ¿Sí la captaron la pregunta? Voy a checar sus preguntas también, a ver, se va a ir avanzando. ¿Qué dice por aquí? A ver, Sí, bueno, había una de esas preguntas que hace rato hizo Gloria. Hermano, ¿qué pasa con los que comulgan por comulgar? Precisamente aquí es donde resolvemos un poquito eso. Se puede comulgar espiritualmente aunque no se esté en gracia. Vamos a ver ahorita eso, sí, dice. Entonces, fíjense bien. Dice, ¿cómo responde esto? Hay dos modos de comer, uno sacramental y otro espiritual. En la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto, de las que ya hemos hablado. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces, como se ha dicho más arriba, que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Yo creo que eso responde a muchas cosas. Somos impedidos de recibir el efecto de este sacramento, entonces esa recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental, en lo que solo se recibe el sacramento sin su efecto. Se contrapone la recepción espiritual, en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. ¿Okay?
Entonces, está muy interesante como respuesta. En este sentido, pide distinguir el efecto y el sacramento, ¿va? Cuando recibimos el bautismo, para que nos quede un poquito más claro, lo voy a explicar más adelante, cuando recibimos el sacramento del bautismo, recibimos el sacramento con su efecto. En el caso de la comunión, de la Eucaristía, es un sacramento que se realiza, ¿sí?, y que se recibe después, ¿sí?, es posterior a la realización del sacramento. El bautismo, al momento en que el sacerdote vierte el agua y dice las palabras, se realiza el sacramento. El momento en el cual se realiza el sacramento es en la Santa Misa. Es en la Santa Misa, el momento en que el sacerdote dice estas palabras en la persona de Cristo, repite estas palabras y opera ahí el cambio sustancial. Ese sacramento va a ser entonces dado para recibirlo. Lo recibe sobre todo el sacerdote y después los fieles. Al recibirlo, entonces hay un tiempo, es posterior al sacramento, a diferencia del bautismo. Por eso también se acostumbra a guardar este sacramento, ¿sí? Ahí está presente. Ahora, al recibirlo, pues nosotros recibimos el sacramento físicamente, ¿sí?, lo que permite recibirlo espiritualmente, porque es el modo en el cual éste existe, ¿sí? O sea, la plenitud, el completo, el perfecto, como dice Santo Tomás, su idioma, es ese, ¿sí?, recibir el sacramento y su efecto. Ahora, si solo recibo el sacramento sin su efecto, pues bueno, bueno, sabemos lo que el Señor nos dice ahí en la carta a los Corintios, la cita aquí mismo Santo Tomás. Quien come mi carne y bebe mi sangre dignamente, pues es reo, no es condenado. Hay por lo tanto, dice más adelante, un modo de comer espiritual que sí es también capaz de darnos su efecto. ¿Okay? Deseando el sacramento, podemos también recibir su efecto, el efecto espiritual. Dice, la recepción sacramental va a ser más adelante. Espero que vayamos comprendiendo. Que produce la recepción espiritual no se contrapone a esta. ¿Okay? La incluye. Pero la recepción sacramental que no produce el efecto espiritual sí se contrapone al espiritual. De la manera en que lo imperfecto, de la misma manera que lo imperfecto, que no alcance la perfección de la especie, se contrapone a lo perfecto. Está llamada a una perfección todavía. ¿Sí? De cierta manera, todas nuestras comuniones son llamadas a una perfección de la caridad. Y es a lo que vamos, es a lo que tendemos. Y esa no está aquí en la tierra, lo sabemos. Dice más adelante, como se ha afirmado ya, se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se reciba de hecho. Qué padre, ¿no? Ya, siglo XII, Santo Tomás lo decía, lo repetía. Como se ha afirmado ya, se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se haya recibido de hecho. Por esto, de la misma manera que algunos son bautizados con el bautismo de deseo, por el ansia que tienen del bautismo antes de recibir el bautismo de agua, así también algunos reciben espiritualmente este sacramento antes de recibirlo sacramentalmente. Esto acontece de dos maneras. Una, por el deseo de recibir el sacramento mismo. Y de este modo se bautizan o comulgan espiritualmente, y no sacramentalmente, los que desean recibir esos sacramentos después de su institución. Ahora, otra figurativamente, dice, aquí es donde está el bemol, dice, en efecto el apóstol, los
bautizados en la nube y en el mar, y comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual, refiriéndose al pasaje del Éxodo, ¿va? ¿Ok? Con todo, dice, no es inútil la comunión sacramental porque la recepción del sacramento produce más plenamente el efecto del mismo que el solo deseo, como se dijo más arriba hablando del bautismo. Sí, o sea, es más perfecto, es más capaz de hacernos desearlo, es más capaz de generar en nosotros el efecto del sacramento que solamente recibirlo espiritualmente. Eso es una verdad. Ahora, hay algo aquí muy interesante. La recepción del sacramento entonces va a permitir, va a producir la recepción espiritual. Recibirlo sacramentalmente, sin duda, más pleno que el solo deseo. Sin embargo, el hecho de desearlo nos puede dar, es capaz de darnos todo el efecto del sacramento. Y sobre todo cuando situaciones como las que hoy vivimos, que no podemos recibirlo. Entonces, como el que recibe el bautismo, porque tiene ese deseo, pero no lo puede recibir en ese momento. ¿Qué pasa en algunas sociedades, por ejemplo, donde pues, son perseguidos los cristianos y no pueden bautizarse? ¿Vale? Entonces, no sé, ahí por ahí si se va entendiendo. Si hay preguntas, por favor, háganlas saber. Ángel Corso, si has llegado al auténtico arrepentimiento, exactamente. De hecho, vamos a ver más adelante, y es una de las situaciones básicas, ¿sí? La contrición, que también es el otro problema con el sacramento de la penitencia, digno de otro programa, pero sí, ahí está. Déjenme ver el asunto de que se ve borroso. Luego me muevo y enoja, pero bueno. Ahí va. A ver si mejora la imagen. En todo caso, bueno, si tienen preguntas, me hacen saber. Entonces sí podemos comulgar espiritualmente, buscándole y pidiéndole al Señor una contrición perfecta. Lo más importante del sacramento de la penitencia es el arrepentimiento. ¿Sí? Puedo ir a confesarme y no estar arrepentido y no sirve de nada. Entonces es el arrepentimiento el que hace el sacramento también. Entonces en este caso, claro, en vista también de poderlo recibir sacramentalmente. Entonces ahorita en estos momentos, ¿qué podemos hacer? Podemos recibir espiritualmente al Señor a través de un deseo y con una contrición perfecta en caso de no estar en estado de gracia para recibirlo plenamente. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas más. Por aquí preguntan. Ay, perdón. Carla Merinos, ¿qué se entiende por el efecto? Exacto, pues es la gracia, precisamente. La gracia es el don de Dios. Lo que hace el efecto es unirte a Cristo, a su persona. Entonces, el efecto pleno de este sacramento es la unión con Cristo. Bueno, con todas las gracias que esto significa. En el sentido de que nos procura todos los bienes espirituales que hay en el sacramento y como dices, en el efecto. El efecto entonces es lo que va a operar en mí el sacramento, ¿no? El bautismo lo sabemos, me hace hijo de Dios, me abre la puerta a todos los demás sacramentos, me hace hijo de Dios, entonces opera eso en mí, ¿sí? Ilumina, borra la mancha del pecado original, ¿no? Permite entrar en comunión con Dios, la confirmación del Espíritu y así. Y entonces el sacramento de la Eucaristía pues, nos da a la persona misma de Cristo este pan de vida, ¿verdad? Que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, y nos da la vida, nos prepara con todo lo que esto significa a la vida eterna. Hay un documento muy bello de Juan Pablo II, podríamos analizarlo posteriormente, sobre la Eucaristía, la Iglesia de Eucaristía, y él desarrolla toda esta parte del efecto del sacramento en nosotros, cómo nos une a la Iglesia, cómo nos prepara para la vida eterna, como un viático, etc. Entonces, sí, a eso nos referimos con el efecto. Ok,
Ok, muy bien. Si hay más preguntas, con toda confianza, vamos avanzando en esto juntos y hacemos este trabajo de comprender y entender esto. Está bien difícil. Siempre me meto en problemas. Siempre me meto en problemas con esto de los temas. Este es especialmente problemático por todo esto que significa, pero vamos resolviendo, ¿no? Si tienen dudas, pregunten, con toda confianza. Entonces, Santo Tomás de Aquino no se queda nada más en el asunto así y ya, sino que luego se hace otra pregunta que creo que también nos puede ayudar. Hemos oído esa expresión, pan de ángeles. ¿Sí? ¿De dónde viene esa expresión? ¿Por qué decimos el hombre come pan de ángeles? ¿No nos habían hecho esa pregunta? A lo que decía le damos el pan de los ángeles. Y bueno, de hecho por eso también lo podemos adorar en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y bueno, aquí se hace esa pregunta Santo Tomás. Está muy interesante la pregunta porque nos aclara también un poquito sobre esto de la comunión espiritual. Fíjense bien, dice, ¿solamente el hombre puede recibir espiritualmente este sacramento o pueden recibirlo también los ángeles? ¿No? Seres espirituales. Y el Salmo 77 dice, el hombre comió pan de ángeles. Entonces los ángeles pues pueden comer espiritualmente a Cristo, ¿no? Entonces los ángeles también comen espiritualmente. Hay algo por ahí que cita de San Agustín, diciéndole a los ángeles, comed espiritualmente el pan del altar, aportad inocencia al altar. Pero pues no es propio de los ángeles, dice Santo Tomás, corrigiendo un poquito ahí eso, a San Agustín, bueno, eso nada más lo pueden hacer los santos. No es propio de los ángeles acercarse al altar para tomar algo de él. Luego los ángeles no se alimentan espiritualmente. Cristo, a responder, está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Es bien importante, la realidad es sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural. Y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fusión de la caridad perfecta y con la clara visión. ¡Wow! Este es el pan que nos espera en la patria. La visión. Y no por la fe. Porque el que tenemos ahorita es un pan sacramental y por la fe. El que ellos tienen es un pan espiritual, Cristo, que pueden degustarlo por la caridad y por la visión que tienen. Nosotros no. Nosotros nos unimos a Él por la fe. Entonces, ellos no pueden hacer esa comunión sacramental porque, bueno, para empezar con ángeles no comen como tal. Sin embargo, son capaces de unirse a la realidad que es el Cristo por la caridad y en la visión. Nosotros solamente por la fe. Entonces, nosotros sí podemos. Nos podemos alimentar, dicen, espiritualmente de Cristo, en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y desearlo recibir sacramentalmente puede ser 1, 2, 3, muchas veces durante el día. Y esto no es, dice, y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Está lo interesante. No solo es algo espiritual de Cristo, que te alimentas de Cristo, sino también espiritualmente recibes este sacramento. Cosa que los ángeles no pueden hacer. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento. ¿Ven? Ellos adoran la persona de Cristo contenida en Él, pero no lo pueden recibir.
Tú sí. Y tú lo puedes recibir espiritualmente, desearlo. Ellos no pueden, porque no pueden recibirlo espiritualmente, desearlo. Esto es bello, como, vamos, para decir, es algo que es propio al hombre, ¿sí? Es para su realidad de fe, de caminante en la fe. Y bueno, entonces, porque en realidad, bueno, ellos nos manifiestan un poco también el fin, la finalidad del sacramento es ir al cielo, es verlo cara a cara, es, gustar, dice, la patria, ¿sí? De la cual ya los ángeles están gozando. Entonces no lo necesitan como tal. Y lo bello de eso es que al descubrir San Tomás esto, nos recuerda que entonces recibir a Cristo en el sacramento, ¿sí?, está como supeditado, subordinado a recibirlo espiritualmente en el cielo. Y bueno, entonces, por la comunión espiritual, el cuerpo místico, hay esta unidad de los ángeles y de los hombres frente al sacramento, sin duda. Pero el hombre pues sigue en la fe, ¿verdad? Y no ve más que como en espejo y confusamente, ellos están viendo claramente. No necesitan hacer un acto de fe como tal. Nosotros sí. ¿Ven? Esto es lo interesante, porque el mismo sacramento en él, si no hago el acto de fe, no entro en comunión con él. Es el acto de fe que me hace entrar en comunión con él. Lo recibo primero en mi fe, ¿va? Y bueno, esta comunión, esta realidad que comulgamos con el sacramento, está, dice, subordinada en cierto modo a aquella redención por la cual gozan de Cristo los ángeles en la patria. Por eso se dice que el hombre come pan de ángeles, porque primero y principalmente es de los ángeles que gozan de él en su estado natural, y después de los hombres que reciben a Cristo en este sacramento. Ay, bueno, ¿no se han ido? ¿Ahí están todavía? Híjole, qué bueno. Hay un padre, ¿no? Ahí se ve borroso, ahorita lo corregimos. Vamos a ver. Se puede, preguntas que ustedes hacen. ¿Se puede realizar la comunión espiritual en cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Es lo bello además. Sí, la comunión espiritual se puede recibir en cualquier momento. Simplemente es, vamos a ver, hay como un ambiente que necesitamos para recibirlo siempre, ¿no? De cierta manera también hay ciertas disposiciones a crear, a recibir este sacramento. Si vemos la misa en línea ahora, pues eso nos va a ayudar bastante porque recibimos la palabra, vemos los gestos, vemos que hay una consagración donde se realiza el sacramento, entonces podemos hacer el acto después de comunión espiritual. Dice, pregunta Juan de Carrillo, hola bro, duda si no se puede recibir a distancia, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. Si podemos comulgar espiritualmente, ya sea si estamos físicamente en misa o viendo grabada, ¿por qué? Pues es lo que hemos estado explicando en esta hora, precisamente, y también hablábamos hace rato de la reconciliación. Si hay una contrición en el corazón verdadera, Dios baja inmediatamente y nos perdona. Con el deseo de recibir también el sacramento. Para ambos es igual. ¿Sí? O sea, Dios está más allá del sacramento como tal, entonces es capaz de darme el efecto, la gracia necesaria ahorita en mi vida, si yo la deseo realmente. Si yo realmente pido perdón a Dios, de mis hermanos, profundamente en mi corazón, verdaderamente un arrepentimiento, que es lo que hace el sacramento. ¿Sí? El arrepentimiento verdadero de no volver a pecar es donde se hace el sacramento. En vista de poder recibirlo después sacramentalmente. ¿Sí? ¿Basta el deseo? Sí. ¿Puedo recibirlo? Sí. ¿La distancia? Sí. Entre Dios y tú no hay distancia, por cierto. Entre Dios y nosotros no hay ninguna distancia. Con tal de que, bueno, siempre nos lo dice la Iglesia, al momento en que ya se pueda, recibas sacramentalmente
la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Perdón. Muy bien. ¿Algunas otras preguntas por ahí son bienvenidas? ¿Cómo vamos? A ver. Yo les decía, si no, si tienen preguntas, con toda confianza. Estoy todavía, nos quedan unos minutitos. Hagan sus preguntas, láncenlas. Aquí las trataremos de leer y de resolver juntos. También si tienen alguna aportación, es bienvenida. Entonces, les decía, algo bien importante, un ambiente espiritual es necesario, y ahorita en este tiempo de cuarentena, es bien importante. Yo sé que no es fácil, pero es bien importante crear este ambiente de silencio, de oración, ciertas formalidades. Miren, si por ejemplo, todavía no tienen en su casa entronizada la Biblia, una imagen clara de Cristo, de María, sí, hay todo un ambiente que me hace capaz, miren, que da cuenta de que quiero recibir ese efecto espiritual en mí. Si no hacemos esos actos durante el día que manifiesten al Señor nuestro deseo de unirnos, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Porque precisamente de eso se trata la comunión espiritual. La comunión espiritual su efecto es para que redunde en nuestra vida concreta, a través de actos de amor a Dios, actos de fe, actos de esperanza, ¿sí? Momentos claros en nuestra vida de oración. Ahora que pueden rezar el rosario en familia, juntos, personalmente, háganlo. Por ahí algunos de ustedes me proponían, y yo creo que ayúdenme a insistirle ahí al Padre Martín, para que me ayude, queremos hacer un pequeño programa con su ayuda sobre el oficio de la liturgia de las horas, saber cómo rezarlo. No tiene gran ciencia. Eso puede ayudarnos a ser parte de este ambiente, ¿me entienden? Donde hago crecer en mí ese deseo. Y ese deseo es real, es verdadero y me une verdaderamente y realmente, ya lo acabamos de ver, a la verdad de la persona de Jesús. Entonces la liturgia de las horas, por ahí vamos a hacer este trabajo de compartirles. Hay muchas aplicaciones muy padres. La SEM acaba de sacar una muy interesante sobre el oficio de la liturgia de las horas, que ustedes pueden ahora también darse el tiempo, siempre pueden darse el tiempo de seguirlo, de hacerlo en casa. Muy bien, entonces les decía, crear este ambiente es muy importante, manifiesta esta capacidad que tenemos para recibir este efecto espiritual permanentemente en nuestras vidas. Muy bien, ¿preguntas, dudas? Si no, vamos a dar término con la comunión espiritual, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Vamos a dar término entonces con la comunión espiritual. Como quiera, bueno, aquí se queda el grabado el video, y si tienen preguntas ahí las pueden sumar al chat para los comentarios, para que en el transcurso de otros días se pueda estar recibiendo, ¿sale? Muchas gracias a todos los que están ahí a través de Facebook Live acompañándonos en esta noche. Rezamos por cada uno de ustedes aquí en el convento, por cada una de sus familias, por cada una de las dificultades. Nos unimos en oración todos, más que nunca hoy necesitamos, y la iglesia está movilizada en este sentido por la oración. Vamos a decirle al Señor que envíe su Espíritu, que envíe sus ángeles a protegernos, que libre a nuestro pueblo, a nuestras familias del mal, de este virus, que nos permita tener la fuerza y unir nuestro sufrimiento que todo esto va a producir, que todo esto produce en las familias, todos los que están sufriendo ya más de cerca, unirlos a la cruz de Cristo. Tengamos este resorte en nuestro corazón frente al sufrimiento nuestro y de nuestros hermanos, ofrecerlo, ponerlo en sus manos, parte de este efecto del sacramento y de la comunión espiritual o de deseo. Gracias, Padre,
pues por esta noche te pedimos de entrar a nuestro corazón, de venir a nuestro corazón, de poder recibir a la persona de tu Hijo, tu enviado, aquel que nos entregaste, aquel que es la fuente de la vida, que es el pan de vida. Como dice la comunión espiritual de San Luis María, creo que es de San Luis María Griñón: Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Gracias y buenas noches a todos.